Hola, ¿quién putas me está molestando en mi descanso? Hola Cosi, soy yo. Oh miren, es el fan de QTS, que se metió en uno de mis vídeos. ¿Qué? Espera, ya te dije que eso fue una broma. Sí, lo que digas, solo dime qué quieres. Bueno, quería pedirte A ayuda. mí pedirme ayuda, ¿para qué? Es que desde que desapareció Silent, no hay nadie que haga el especial de Navidad de este año. ¿Y que no lo puedes hacer tú? Porque no tengo ideas, y fue entonces que pensé en que podría sacar el especial de MLP de Navidad. Pero me he desactualizado mucho con la quinta generación estos meses, y por lo tanto no creo que cualquier análisis quede para Navidad. ¿Qué? Pero si ese era tu trabajo. Es que he estado procrastinando demasiado. Con mayor razón nos debes un video para Navidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Creo que es hora de que desempolves esa idea que tuviste hace más de un año. ¿Te refieres a ese video? Exactamente. Bueno. Hola, me extrañaron. Si yo sé que hace 3 meses que no los veo, y si sé que les debo los análisis respectivos a los demás episodios de la generación 5 como el capítulo 2 o el de Navidad, la serie de Tell Your Tale, y el juego, pero he estado ocupada en que no se nos muera este aborto de 500 suscriptores, además de que este año en particular he estado procrastinando demasiado, pero eso no me impide traerles este video, que tengo en mi archivero de cosas que algún día subiría, así que desempolve este tema para traérselos hoy, Navidad. Por eso quiero pensar no sé cuánto tiempo me tomará este video, pero de que se subirá en diciembre, ténganlo por seguro. Ahora sí, empezando por el tema, My Little Pony es una franquicia que lleva décadas en el mercado como un producto infantil femenino más. No es hasta que llegó Lauren Fath y compañía con la generación 4 que el nombre de My Little Pony se elevó por los cielos en temas de popularidad y se creó el fandom de los brownies. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque los brownies tomarán un papel más importante en este top más adelante, sobre todo en un puesto muy particular. Ahora, con la popularidad de la serie, obvio, se creó un fandom alrededor de la serie que esperaba nuevos capítulos y agarraban a sus personajes favoritos y le inventaban historias, fanfics, headcanons, algunos mejores que otros. Sin embargo, la serie continuó y algunos de estos personajes tan queridos y esperados no obtuvieron el resultado que los fans querían o no fueron explotados en todo su potencial y se quedó corto o medio, ya que los fans esperaban algo a nivel de caricaturas más serias o de los animes más profundos, lo cual no es tan descabellado, viendo que en cierta parte los escritores y demás si escuchaban a los fans o los propios cómics, pero alargué demasiado este intro, así que vamos con este top 10 personajes desperdiciados de My Little Pony. Aunque ojo, solo voy a meter a personajes de la generación 4, tal vez en tops más a futuro agarre de la generación 5, pero de momento solo de la 4. Empezamos este top de forma algo curiosa. Sunset Shimmer es una de las más talentosas estudiantes de la princesa Celestia, con un gran futuro, pero que su ambición por más poder fue lo que la corrompió y la llevó al mundo humano, hasta que fue derrotada por Twilight y empezó su arco de redención. Y a ver, en realidad Sunset Shimmer sí está bien aprovechada y tiene un desarrollo bastante impecable a mi parecer. Sin embargo, no vamos a hablar de la Sunset Shimmer que todos conocemos. Vamos a hablar de dos versiones de ella que no fueron explotadas. La versión de Sunset Shimmer del mundo humano, la real, aquella era perteneciente a ese mundo y de la cual nunca supimos nada, y la otra es la versión que todos conocemos, pero no la versión humana sino su versión pony y su nula interacción con otros tantos personajes del mundo pony. A ver, en el primer caso había bastantes rumores y especulaciones sobre la Sunset Shimmer original, desde que saldría en la temporada 3 de la miniserie de Equestria Girls, hasta que esta no existía, porque como Sunset siempre estuvo destinada a ir ahí, pues nunca hubo una contraparte humana.
explicaciones que la verdad, aunque podría justificar esto, la verdad es que aun con eso sigue siendo una idea desperdiciada, digo tal vez para un especial, donde se explora el qué pasó con ella, y el cómo reaccionaría al tener una copia idéntica, o si sería mala, tal vez como antagonista que finja ser la Sunset Shimmer Pony para hacer cosas malas y que culpen a nuestra Sunset Shimmer, ya sabes, ideas de ese estilo. Ahora con la versión Pony, el problema no es solo Sunset Shimmer, sino que todo el concepto de dimensiones paralelas, y cómo estas podrían convivir libremente, ya que fuera de Twilight, Starlight y Sunset Shimmer, realmente nadie más ha viajado por esas dimensiones y convivido con el resto de personajes, y eso también aplica con Sunset en el mundo Pony. Como tal, ella solo convivió con Twilight, Starlight y la misma Celestia, pero con el resto de los Ponys, incluyendo las demás Mensips, no convive, no hay más interacción, lo cual siento yo que es una idea muy desaprovechada. Es más, la única interacción de Sunset con la serie principal fue en un cameo del capítulo final. Y te preguntas, ¿para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? Y sí, por eso considero que Sunset Shimmer fue una oportunidad desaprovechada que tenía mucho más, incluso para dar a un villano interdimensional entre ambos mundos, o que se explorara más de los portales hacia el mundo humanos regados por ahí. La bebé alicornio que vimos en la temporada 6, como la bebé de la princesa Cadence, el hermano de Twilight, y como la única pony que ha nacido como alicornio con un gran poder que no fue capaz de controlar hasta la cristalización. Realmente a Flurry nunca se le usó para algo tan interesante, solo en su presentación fue la única vez que la usaron, pero dejando varios misterios al aire, como por qué ella nació alicornio, y uno pensaría que se metió ese misterio para algún día resolverlo, pero no, el tema de los alicornios fue dejado de lado, y no se dejó en claro nada de Flurry, lo mismo con su versión adulta, la cual tampoco usaron para nada, digo, su única aparición es un vitral en el capítulo final, y peor aún en la generación 5, hasta donde yo he visto no le ha hecho justicia a este personaje, que podría dar un poco más, como un personaje de apoyo, como una posible villana que fue corrompida cuando todo en Equestria se fue al caño. No sé, alguno usó este personaje, incluso cuando vi el tráiler de la temporada 9 con el regreso de Sombra, donde se mostraba junto a Flurry, pensé que de verdad haría algo con ella, como intentar corromperla, o usarla para algo más, no lo sé, aprovechando su gran poder, que fue capaz de destruir el corazón de cristal, pero al final no fue así y el personaje se quedó solo como una curiosidad. Hablemos un poco de la película de My Little Pony. Creo que entre más pasa el tiempo, su valor como producción va decayendo más y más, ya que la misma se siente como un punto innecesario en la historia de My Little Pony. Sin embargo, llegan los cómics, y Dios santo, qué tremenda vuelta que le dieron a la película, desde los cómics precuela hasta cómics posteriores que a mi parecer son muy buenos, y Tempest Shadow es el mejor exponente de esto, ya que Tempest Shadow, también conocida como Fitzlepopberry Twist, ha tenido un papel sumamente interesante en los cómics, ya que en estos no solo se cuenta su origen de forma más clara, el cómo conoció al Rey Tormenta, qué pasó con una de sus amigas que vemos en el flashback de la película, y cómo estaba viajando por toda Equestria tratando de tener una redención. Incluso le dieron un arco en los cómics de Nightmare Nights donde ella se une junto a otros ex villanos para intentar detener una amenaza. Vamos que pa pronto era una chingonería en los cómics esta mujer, y demás apariciones en los cómics donde ella es la protagonista, pero que nos dejaron en la serie, pues una mención al inicio de la temporada 8, uno que otro cameo en la temporada 9, lo cual nos deja en claro que fue desperdiciada de forma estúpidamente horrible. Y me pregunto por qué en los cómics se le dio más importancia que en la serie, pues mi teoría es que como fue un Star Talent, pues no podían usar la libertad, aunque pudieron buscar un reemplazo como lo hicieron con los Star Talent de nueva generación, así que muchas excusas realmente no había, simplemente se pudo contar historias más interesantes en la serie utilizándola a ella, y omitir ciertos capítulos de esas dos últimas temporadas que están realmente de sobra, pero no, y decidieron dejarla en los cómics, y en la serie solo tuvimos unos breves cameos que la verdad dejan mucho que desear.
con la reina Chrysalis, la reina del Imperio Cambiante, los cuales son seres insectoides que tienen la capacidad de cambiar de formas, que es de las villanas que más ha tenido repercusión en la serie, saliendo en la temporada 2, 5, 6, 8 y 9 como villana principal en la mayoría de ocasiones, y siento que la usaron bastante bien. Sin embargo, a los propios cambiantes y el concepto de ser seres cambia formas fue muy poco usado, o sea, en el final de la temporada 2 y la 6 fue usado, pero al mismo tiempo yo diría que daba para más. Para muestra los visto en la temporada 9, Chrysalis se puso a difundir rumores sobre los ponis absolutamente falsos y separar a las razas a menor medida, pero se ve el gran potencial que había en los cambiaformas, como para solo ser usado en 4 episodios, y pudo dar para una temporada completa, algo al nivel de los Skrull en Marvel, solo que sin los mutantes y esas cosas, algo más ligero como lo que se vio en su futuro alternativo en la temporada 5. Algo como lo que se vio en el final de la temporada 6 pero más extendido, y con agregados de la temporada 9, y con la crueldad y maldad de la reina Chrysalis, realmente sí daba para una saga más larga y más entretenida, ya que el final de los cambiantes fue bastante meh a mi parecer. A ver, no digo que esté mal, solo que se pudo usar mejor, aunque eso sí, la reina se liberó en el final de los cómics de la temporada 10, así que cabe la posibilidad de un verla en el futuro. Discord, el Draconequis que puso a Equestria de cabeza, no solo con su carismática forma de ser, sino por su gran maldad y nula empatía por el resto de ponis, y por lo manipulador que podía ser, ya que incluso se metía a las inseguridades de sus víctimas. Digo, su episodio debut es uno de los mejores a mi opinión, pero fue hasta ahí, ya que a partir de la temporada 3 al tipo, se le redimió y se le dio al extraño She con Fluttersi. Y si estoy consciente de que todo eso que dije es solo una fachada por parte de Discord, ya que en el arco de Cosmos en los cómics de My Little Pony, se nos revela que todo eso fue una simple fachada, para echarse la culpa de lo que había hecho su novia, ya que él solo era travieso, pero ella era el diablo encarnado. Sin embargo, aunque me gusta el desarrollo que Discord tuvo no solo en la serie sino en los cómics, también el haberlo dejado como un villano que está desquiciado y que puede alterar la realidad a su antojo también era una alternativa por la que hubiese apostado más. O que si fuera redimido pero que tuviera algunas participaciones más como antagonista, sobre todo siendo un semidios daba para más, incluso en temas de historia arcana, ya que el mismo Tyrek menciona que ya se conocían y de ahí podrían haber expandido el lore de la serie, ya que su papel de apoyo en los conflictos de Equestria era bastante roto, y por eso siempre lo nerfean o lo sacan de la ecuación dejándolo solo en episodios cómicos, o dándoles especie de episodios románticos con Fluttersi, pero mejor ignoremos eso. El punto es que un semidios que podía torturar psicológicamente a las protagonistas, destruir la realidad, tenía un gran carisma como villano, además de una gran historia de trasfondo que no conocemos del todo, con lo que sí pienso que Discord está desperdiciado. La temporada 7 nos introdujo a los pilares de la armonía, en varios episodios bastante interesantes, donde de a poco se armaba su historia. Sin embargo, al final de la temporada, se unen todas las piezas, pues conocemos quién desapareció a los pilares, fue Stilleno, también conocido como el Pony de las Sombras, quien fue el mismo Pony que unió a los pilares, hasta que sintió que estos no le daban el crédito por lo que él hacía dentro del equipo, siendo que solo Starswill recibía crédito por sus acciones, y después de ser rechazado por los pilares se llenó de maldad y se creó el Pony de las Sombras. Como se puede ver, el Pony de las Sombras tiene una historia y motivaciones bastante buenas. Es un personaje que pudo dar para mucho más en la serie en sus dos versiones. Ejemplo, en los cómics se amplía más su historia, del cómo fue conociendo a cada uno de los pilares y expresando sus temores de ser olvidado, algo que terminó pasando. Incluso conocemos a una versión alterna de la cual mató a Starswill, creó Daybreaker, y secuestra a Luna y Celestia de jóvenes, para así crear a Nightmare Moon y Daybreaker, y que también formó parte de los Nightmare Knights, para detener a la prima de Discord, con lo que si eso no dice lo genial que era este tipo en los cómics, entonces no sé qué más podría serlo. O sea, literal es una pieza fundamental para Equestria. Entonces buena construcción y buenas historias, pero ¿qué nos dejó la serie? Pues nada.
Así es, la serie no nos dejó absolutamente nada, y ese es mi problema con el formato de 2 episodios en cada inicio y final de temporada, que deben meter a un villano, desarrollarlo y vencerlo todo en casi 50 minutos, y es por eso que el Pony de las Sombras no destacó mucho, pues realmente era un villano medio genérico, y que fue derrotado así sin más, y Stygian después de su reformación, solo supimos que escribió un libro, y creo que un cameo por ahí y por allá, y si eso es realmente todo lo que hizo en la serie, ya ven el contraste entre los cómics y la serie, el como uno toma buenas ideas, y el otro pudo omitir varios episodios que se sentían metidos con calzador, para meter historias así de buenas, pero bueno, eso solo quedará como una lástima. Como dije, la película en muchos aspectos es un verdadero desperdicio de personajes y tramas que daban para más, entre ellos claro su villano principal, el cual es el líder de su ejército al cual su comandante Tempest Shadowblue llevaría a Canterlot, para usar el cetro de Sakana, para robar la magia de los alicornios, todo eso a cambio de que este arregle su cuerno, promesa que obviamente Tormenta no cumplió, y eso lo llevó a su inevitable muerte. En los cómics se amplía más, ya que ahí se ve más su crueldad, el cómo desaparece a gran parte de la tripulación de la capitana Celeano, como Lanza Straw, su antiguo comandante, invade la tierra de los gatos humanoides como Caper, roba los tesoros que le puede dar un gran poder, en vez de ser un simple payaso bufón, como si se deja ver en la película, si bien no es un ente tan profundo, sí es un ente más cruel, que pudo dar más talla en la película. Pero pues no la dio, o sea incluso varias de las tierras que le invadió todavía muestran traumas de lo que fue su reinado de terror, tal como se ve a Silverstream en la temporada 8. Como dije, la película no le hizo justicia a nadie, sobre todo al Rey Tormenta, al cual muchos consideran como el peor villano de MLP, lo cual es triste ya que como se pudo ver, aunque no fuera un ente tan profundo como el Pony de las Sombras, pudo ser algo más que un simple payaso medio idiota que nos presenta que hasta juego con el sol y la luna como si fuera niño chiquito, pudo ser un cruel conquistador que realmente pusiera en aprietos a Twilight o incluso a la misma Tempest, ya que incluso sus propios soldados hicieron más que él, o sea ellos conquistaron Canterlot y esclavizaron a todos los ponis, pero ni sus luces, es más hasta parecía que ni sabía dónde estaba o que era un pony, y lo peor es que al final incluso solo el centro de Sakana tuvo más repercusión que el mismo Rey Tormenta según Equestria Hills. Algo que a muchos les suele gustar es cuando un personaje, principalmente un protagonista, se vuelve la amenaza principal, y por eso se suele crear fanfics donde esto ocurre. Para muestra este Evil Goku del Essential Dragon Ball F, están los miles de creepypastas donde vuelven a los protagonistas en seres malos, y mejor aún si pasa de forma oficial, como Spider-Man con el traje negro, que era más agresivo en su forma de actuar y que hasta en uno de esos cómics todos raritos, se transformó en un ser llamado Poison, y seguramente hay más ejemplos que ahora no estoy mencionando, pero es un concepto muy popular el volver al protagonista el malo. Ahora no voy a hablar de la Midnight Sparkle, que salió en los Juegos de la Amistad, ya que primero ella ni siquiera era la protagonista de la película, y segundo su presencia duró demasiado poco a mi parecer y la derrotan bastante rápido antes de que siquiera tenga repercusión su aparición, solo dejando pequeños traumas en la leyenda de Everfree, así que mejor hablaremos de la Twilight de la serie, la que sí es protagonista, y realmente siempre quise que se adaptara el concepto de Midnight Sparkle a la protagonista, pues no solo sería una gran villana ya que ella no es el manojo de nervios y timidez que la versión de Equestria Hills tiene, sino que sería alguien segura, manipuladora, traicionera y mala de verdad, además que sería lindo ver a todos los villanos que ella ya había reformado junto a sus amigas intentando detenerla, pero al final esto no se adaptó, y las únicas versiones malignas de Twilight que tuvimos fue la versión de Midnight Sparkle de la película, y la copia negativa que creó Chrysalis. Aunque esa última versión, aunque fue poca su aparición, realmente presentaba elementos y características bastante buenas, incluso parecía más mala que la propia Chrysalis con objetivos un poco más claros, y siendo una manipuladora, es más de no ser por el árbol de la armonía esa Twilight, pudo haber acabado con la propia Chrysalis, dejándonos en claro que sí, Twilight maligna era una de las mejores ideas para finales de temporada, es más incluso escuché un rumor, que no sé qué tan verdad pudo llegar a ser, donde
lugar crearía una versión maligna de Twilight, para así crear los antielementos, aunque como digo esto es solo un supuesto rumor, por lo cual no lo tomen en serio, pero aún así era una muy buena idea, pero lástima que nunca se llegó a eso. Creo que llegamos al epítome de este top, y para muchos este debió estar en el primer puesto, para mí también, pero si no fuera por el golpe a los ovarios, que fue el primer puesto, este sí estaría en primero, y aquí es donde entran también los bronies, los cómics y fanfictions, que inflan fuertemente a un personaje, pero que el producto principal, la serie desperdicia de forma abismal. El Rey Sombra, rey del Imperio de Cristal, conquistador, esclavizador y corrompedor de los Ponyis de Cristal, que su reinado del terror era tan cruel y maligno, hasta los Ponyis de Cristal incluso tenían pesadillas con él aun cuando estos ya se habían liberado, y que si no hubiera sido por la intervención de Twilight y sus amigas, muy posiblemente Celeste entraría en una guerra con él a la Segunda Guerra Mundial. Con esto el personaje suena sumamente interesante, super badass, la polla con cebolla, la crema innata de los villanos de MLP, pero no, literalmente su aparición en la temporada 3 fue solo ser un humo negro que estuvo ausente durante todo el mini arco hasta el final donde muere, una pequeña aparición en la temporada 5 que estuvo corta pero buena, y su aparición final en el inicio de la temporada 9, ese arco estuvo decente debo decir, Sombra realmente jode la situación, pero el hacerlo hablar como villano genérico de la serie fue lo que le quitó peso en la trama, aún así esa es su mejor aparición en la serie. Pero como si se tratase de William Afton, los fans le dedicaron bastantes animaciones donde le daban un origen, y es más los relacionaron con que Luna se transformó en Nightmare Moon gracias a él. Recuerdo que le dieron una pareja y una actitud de chico bueno que se vuelve malo, similar al Hombre Morado, cosa que fue bastante acertada en este caso, ya que contrario a Afton, aquí esa personalidad es la oficial más no es la canon, esto debido a que los cómics donde cuentan su origen son oficiales sí, pero no son parte del canon de la serie. En estos cómics se nos revela que fue encontrado en medio de la nada por los Ponyis de Cristal, donde es llevado al orfanato del reino, y ahí es rechazado socialmente hasta que conoce a Radial Hope de quien se hace amigo, algo que me recuerda fuertemente a una animación de este mismo, pero volviendo, esta misma le habla de Corazón de Cristal y que podría ver su futuro, donde Sombra se ve a sí mismo en su versión maligna, pasa el tiempo y Sombra empieza a manifestar sus poderes malignos donde Radial Hope lo ayudaría a curarlo, obteniendo su Cutie Mark, y como si se tratara de Sombra y Starlight, a esta se le ofrece un lugar con las princesas, algo que llena de ira a Sombra. Este se va a donde fue encontrado, donde se encuentra con su madre, que es un cristal rojo, y le dice que no es Pondy sino que es un umbruno o algo así, es decir una criatura de oscuridad pura, y le dice que se deje de mamadas con su amiga, y que robe el corazón de cristal pues este lo terminaría matando si se quedaba ahí, y que libere a los umbrun que están escondidos. Este lo hace pero la reina Mori lo descubre, y le dice que reflexione que ese no es el camino, pero en esa discusión, este la cristaliza y la rompe, todo delante de su mejor amiga. Este le ofrece que sea reina, pero esta va con las princesas, y pasa lo que ya sabemos. Este esclaviza todo el reino, y las princesas lo derrotan, y este se lleva a todo el imperio con él. Después de su derrota en la temporada 3, Radial continúa con vida, y esta conoce a los Umbrun, y estos le engañan para que restaure al Rey Sombra, y los libere, esto siendo un gran error ya que estos malignos seres, solo quieren ver maldad. Sin embargo tanto Sombra como Hope, se seguían queriendo pese a todo el desmadre, y esta le dice que ya se deje de mamadas, y que se vuelva bueno, así que este dice, que está bien, este se vuelve bueno, usa el corazón, para encerrar a los Umbrun, pero Hope logra salvarlo y purificarlo para que ahora sí se vuelva pony completo, y sea bueno, se vuelva monje, adopte un perro, crea en Jesucristo, y esas cosas que hacen los buenos, además de ir con Hope a intentar reconstruir a la princesa More, que no estaba muerta, y fin, eso sería el fin hasta que mandaron toda esta historia al carajo, con el Papu Grogar reviviéndolo y Twilight, matándolo 2 veces con su rayo láser.
Y no es todo en un cómic no canon. Celeste se enamora de una versión alterna de este, que es buena y de buen corazón, pero no voy a detallar eso, y mierda se nota la diferencia que hay entre los cómics y los fanfics del fandom contra la serie, y por eso me di el lujo de narrar por completo su historia, al menos un mini resumen, solo para que vean el gran contraste, y como la serie, no solo lo desperdicio, sino que lo arruino, lo cago, y bailo en su tumba, dejándolo de ser un personaje con un inicio, desarrollo y redención a ser un villano genérico más, lo cual es para mí una verdadera lástima, ya que todo el material de cómics no es canon. Realmente pudo dar para más historias, es más su pequeña participación en la temporada 5 con ese ambiente de Segunda Guerra Mundial que mostraron, realmente daba para una temporada completa únicamente dedicada a Sombra, pero no pasó y obtuvimos lo que obtuvimos. En un momento así, solo se puede reír. Como diría una mapache por ahí, el Rey Sombra es un buen villano en los cómics, en las animaciones del fandom, y en básicamente en todos lados menos en donde debió haberse rifado, pero si Sombra con todo lo que dije no ocupa el primer puesto, ¿quién ocupa el primer puesto? ¿Qué personaje fue tan desaprovechado para vencer al Rey Sombra, en como romperme los ovarios por lo mal usado que fue? Primero unos puestos bonus. Dirty Hobbs, fácilmente de los personajes más populares de la generación 4, no tanto por su rol en la serie, sino por la historia de trasfondo del personaje, y cómo los Brownies lucharon contra los padres de familia y la propia Hasbro para poder conservarla, y si bien fue una victoria a medias, pues no pudieron conservar el nombre cambiándoselo a Muffins, y que solo hablará en capítulos muy contados, pero creo que es entendible el por qué nunca le dieron un papel más importante o más episodios. Daybreaker, un diseño con un trasfondo interesante, en la serie solo se le usó en uno de los mejores episodios, pero realmente no trascendió más allá, en los cómics, solo en los arcos de los pilares donde el Pony de las sombras alterno, intentó convertir a Luna y Celeste en Nightmare Moon y Daybreaker, y en el arco de Nightmare Nights donde la prima de Discord la tenía como su perro guardián, y si básicamente eso es todo y realmente pudo dar para un arco completo por sí sola. Las Darklings, creo que las segundas villanas más importantes de Equestria Girls, con una habilidad bastante interesante siendo que se alimentaban del odio y peleas que estas mismas generaban, y de hecho fácilmente no solo pudieron ser villanas de Equestria Girls sino de la propia serie, pero después de Rainbow Rocks no fueron usadas ni mencionadas para nada hasta el especial de Sunset's Backstage Pass, donde no fueron ni siquiera villanas, solo fue un cameo, y digo se pudieron usar para algo más capaz. Wildflower Blust, o también conocida como la Niña Brócoli, fácilmente la mejor villana antagonista de las Equestria Girls, en uno de los mejores especial de Equestria Girls, y que en cierta parte es bastante realista como personaje, porque quien no ha pasado como el ignorado o olvidado de la escuela, o sea incluso dentro de un mundo tan colorido como este siempre existirá la exclusión, y que también quisiera borrar momentos vergonzosos, que siente en cierto punto algún tipo de resentimiento por un bully que le va bien en la vida como fue en el caso de Sunset, y mejor aún un diseño simple, bonito, y sin necesidad de ser extravagante y tener una super transformación, y por eso me encanta y de hecho le dedicaría un video a alguien específico, pero haría falta ver, entonces ¿por qué está desperdiciada? Pues porque solo sale en ese especial, y como personaje de fondo en otros, o sea literal podía desarrollar el cómo va siendo amigos y avanzando, como lo hicieron con Trixie, con Starlight, o con la propia Sunset. Así que esos son los bonus, así que ahora sí pasemos con el puesto 1. Por fin llegamos a este puesto que no solo se sintió como una patada en los ovarios por parte de Hasbro, sino que a mi percepción fue peor que el propio Rey Sombra. Para empezar un poco de contexto, Grogar es un villano de la primera generación de MLP, más en específico del regreso de Tamelón, la cual es una película estándar, y de todos los villanos de la generación 1 no era ni el más fuerte ni más imponente, pero junto a Tyrek, eran los más llamativos, y grande fue nuestra sorpresa.
Cuando vimos a Tyree como el villano de la temporada 4, con cierta reinvención al personaje, pero ahí estaba, con lo que el que le seguía debía ser Grogar, así que se apostó que él sería el villano de la temporada 5, luego el de la temporada 6, y luego el de la temporada 7, y luego el de la temporada 8, así y así, y nada más Grogar no llegaba, pero fue en el inicio de la temporada 9 que se nos reveló que quien junto a la Liga de Villanos había sido Grogar, y la verdad es que yo me quedé con cara de... No lo hizo. Oh my god! Oh my god! Oh no! Lo hice yo. Oh my god! Ustedes pueden Oh my god! Grogar. Sí, básicamente esa fue mi cara, pues no solo se estaba revelando al final de la serie, ahora sí como el villano final, no solo estaba juntando a un grupo de villanos para dar un golpe de estado, no solo parecía ser más poderoso que los otros 4 villanos juntos, y no solo apareció en bastantes episodios alrededor de la temporada, sino que hasta en español le pusieron la voz de Juan Carlos Tinoco, o sea la voz de Thanos de Marvel, y la voz de Jiren de Dragon Ball Super, o sea teníamos un villano que imponía una trama de coronación, una posible redención para los villanos que faltaban, o se lo tenía todo para hacer un gran final para la serie, pero en cambio nos dieron esto. ¡El cencerro! ¿Lo tuvieron todo este tiempo? ¿Por qué no me lo habían dicho? ¡Somos villanos! ¡Obvio! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu maldita madre! ¡Y me digo un palo porque creo que no puedo! ¡Me cago en toda tu maldita descendencia, hijo de tu maldita madre, coño! Sí, decepción no es la única cara que puse, o sea todo fue una mentira, una farsa, una patada a los ovarios, un insulto a mi inteligencia, simplemente Hasbro agarró todas mis esperanzas y me las metió por el culo, eso es lo que hizo Hasbro, replicaron lo del mandarín en Iron Man 3, y realmente viendo algunos videos de contenido filtrado pregunté si Grogar en algún momento fue considerado un villano, tal vez en una fase temprana o algo así, y me dijeron que desde el inicio Grogar fue Discord, nunca hubo planes para hacerle un villano, y eso se sintió como 2 golpes en los ovarios, ya ni siquiera pedí un villano tan complejo, me hubiera conformado con que hubiera sido un villano medio genérico, pero ni eso me pudiste dar. Y algo que Sombra, Discord, Tempest, el Pony de las Sombras, el Rey Tormenta y demás, es que esos aunque sean cómics y demás medios les dieron algo, pero Grogar lo único que me dieron fue pura mierda disfrazada. Y si este villano entre comillas, es la razón por la cual nunca me he podido decidir si me gusta o no el final de la serie, porque esto es una espina que no me he podido sacar, muchos me consuelan, diciendo de que en la generación 5 lo tendremos o algo así, pero la verdad es que el sueño era verlo pelear con las Men-Six en una batalla final épica, algo así como cuando metieron a Pie Grande en GTA 5 y Red Dead Redemption 2, o sea sí está chido, pero la gracia era meterlo en GTA San Andreas Definitive Edition y no meter un simple logro para quitarme las ganas de vivir. Así es como se siente eso con Grogar, la gracia es verlo pelear con las Men-Six, pero no, la serie está acabada, el daño emocional está hecho y ya no hay nada que se pueda hacer, así que con eso finalizo el top. Bueno, aquí termina el top, después de escupir bilis por mi boca en esos 2 puestos finales y ver cuánto provecho se le pudo sacar a tan buenos personajes, me despido porque no quiero que este video me quede tan largo, lo quiero subir en Navidad, de preferencia, pero si no puedo por X o Y motivo, aún así les deseo feliz Navidad, pásense por las redes de este mugriento canal y les deseo feliz Navidad y Año Nuevo.